cuando se vive en paz. Muy buenas tardes, amigos. Esperamos que todos estén muy bien. Nos da mucho gusto que el Encuentro Mundial de Valores pueda presentar una edición más de Diálogos del Encuentro. Y su servidora Cristina González Parás, y nos da muchísimo gusto también que esta tarde nos acompañe pues una personalidad que ha venido trabajando, apoyándonos en este proceso de evolución, en este tiempo de reflexión, en este camino de posibilidades que se nos ha abierto con diferentes situaciones en la vida. Y hoy específicamente queremos cerrar estos diálogos que hemos venido realizando en los últimos 7 meses, 8 meses, con un tema que se me hace maravilloso, que se me hace el tema más trascendente, que es parte de la misión de todos los seres humanos, de lo que venimos a hacer a este planeta. Y el tema específicamente es el ejercicio de la voluntad al servicio del otro. Y para esto hemos invitado al padre Javier Meloni, sacerdote jesuita, doctor en teología, licenciado en antropología cultural, miembro de Cristianismo y Justicia, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña en el Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat en Barcelona, especializado en el diálogo interreligioso y la mística comparada, que vive en la cueva de San Ignacio en Manresa, donde acompaña y reflexiona sobre las diversas manifestaciones de la experiencia de Dios. Ha sido expositor en nuestro Encuentro Mundial de Valores y es autor de diferentes publicaciones como Los Caminos del Corazón, Vislumbres de lo Real, Dios sin Dios, El Deseo Esencial, Cristo Interior, Sed de Ser, por mencionar algunos. Un honor, padre, que nos acompañes esta tarde. Muchísimas gracias. Y ahorita regresamos para platicar. Bien, pues para mí también es un gusto participar con ustedes en esta maratón de diálogos transatlánticos, además algunos de ellos, pues también por esta perplejidad de esa cercanía que nos da la telemaquia, digamos, a pesar de la distancia de no estar presentes presencialmente, estamos presentes también de otro modo. Y ciertamente que es importante, muy importante, pues este tema que me han propuesto, ¿no? Y que es, por lo que he entendido, pues conclusión de todos estos 60 diálogos que en estos meses se han ido compartiendo y difundiendo. Vamos a ver. Yo cada vez estoy más convencido, y creo que todos cada vez más, es que el sentido de la existencia, de esta existencia aquí en la Tierra, es el de que hemos venido a trabajar y a trabajarnos. A trabajar y a trabajarnos en el sentido de que todos tenemos que realizar una tarea que es crecer en amor y en conciencia. Para esto somos existencializados como individuos, como personas irrepetibles e intransferibles. Cada uno y cada una de nosotras es para amar y para conocer, porque esos son los atributos de Dios, el amor y el conocimiento, y en nosotros esto se va realizando procesualmente, y al mismo tiempo que crecemos en amor y en conocimiento, hacemos un trabajo para el mundo y con los demás. Existe una sola especie humana y al mismo tiempo en cada uno de nosotros está representada esa especie humana. Y la tarea es inseparable, crecer individualmente y personalmente, pero al mismo tiempo colectivamente y humanitariamente. Y una cosa no es posible sin la otra. No podemos crecer solos al margen de los demás y no podemos estar solo pendientes de los demás, olvidándonos de nosotros mismos en un sentido, digamos, de pérdida de conciencia, porque somos nosotros quienes vamos hacia los demás. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra ser en la medida de lo posible seres completos, porque nuestro camino hacia la completud también repercute sobre los demás. Y esto es siempre un camino de ida y vuelta. Y cuando nuestra vida culmina, porque el trabajo para el cual hemos venido a nosotros mismos a reproducir, a desarrollar, y la tarea que se nos ha encomendado para este momento del planeta, para este momento de la Tierra, también ha concluido,
entonces es cuando partimos a regiones superiores. Por lo tanto, la clave de nuestra vida es comprender para qué hemos venido a esta tierra, cuál es el trabajo sobre nosotros mismos que es inseparable del trabajo hacia los demás y con los demás. Y por ello, cada uno de nosotros y de nosotras ha sido situada en un lugar de la Tierra y en un momento de la historia del planeta justamente para realizar esta tarea. Porque lo maravilloso es que junto con el trabajo que hacemos sobre nosotros mismos, estamos haciendo ese servicio a los demás. Servir a los demás es un desplegamiento de ese trabajo sobre nosotros. Y en la medida, como digo, que vamos creciendo en amor y en conocimiento, entonces ese trabajo hacia los demás se va haciendo cada vez más afinado, cada vez más lúcido, cada vez más libre, cada vez más audaz, cada vez más creativo. Y esto se produce a través de la semilla que cada uno de nosotros es. Cada uno de nosotros tiene en el nacimiento estos cromosomas o este ADN que se irá desarrollando a lo largo de la vida en la medida que esté plantada, seamos plantados en la tierra adecuada para germinar en esa tierra, para ser regados, para ser nutridos por el sol, por los minerales y dar al final en este recorrido el fruto de nosotros mismos hacia los demás y con los demás, porque somos árboles junto con nosotros. Y un proceso desértico afecta a la vida de todos los árboles y por lo tanto a nuestra propia vida, y al contrario, un proceso de forestización es inseparablemente positivo y necesario para el grupo como para mí. Somos con los demás, no podemos ser sin los demás, y somos no solamente con los demás, sino que somos para los demás. Y este ser para los demás pasa, como digo, inseparablemente de la conciencia de ser nosotros mismos. Entonces, lo que hay que discernir es semilla de qué somos. El poder tener ese conocimiento interno para saber cuál es la mejor tierra en la que hemos de ser lanzados, sembrados, para que germinen lo mejor de nuestras potencialidades hacia los demás. Hay una frase muy bella de Rabindranath Tagore que dice: el árbol es concomitante a la semilla, pero no evidente. Cuando uno ve la semilla de un plátano, de una banana, esas semillitas pequeñitas, o la semilla de mostaza, o la semilla de una cereza, o en fin, de cualquier fruta, uno no puede adivinar el árbol que hay dentro. Y sin embargo está allí, en todo su potencial, pero solo se manifestará, solo germinará si está en la tierra adecuada. Por lo tanto, tan importante es este conocimiento de nosotros mismos para saber cuál es la tierra en la que hemos de ser sembrados, como lanzarnos y entregarnos a la tierra en la que hemos de germinar para desplegar lo mejor de nosotros mismos hacia los demás. La vocación personal es inseparable del conocimiento del servicio al que estamos llamados a ser, porque son muchos los servicios que hemos de hacer al planeta, a nuestros hermanos y hermanas. Hay un tipo de intervención en la historia, en la sociedad, que es de orden estructural, y que esto tiene que ver con ingenierías, con abogacías, con másters en fin, toda la cuestión pues, económica, política, jurídica, y eso requiere todo un tipo de capacitación para poder desplegar el potencial que uno tiene, pero eso uno tiene que escuchar antes cuál es la llamada, porque si no ese desplegamiento será forzado y será inadecuado. Y hay otro tipo de servicio, hay otro tipo de asistencia a la sociedad que no pasa tanto por las estructuras sociales, políticas o económicas, sino que pasa por el contacto directo uno a uno en el servicio a los más necesitados, a los lugares de urgencia, a lugares de carencia social, donde hay que hacer un servicio, digamos, en la trinchera, en el primer lugar de la frontera con la pobreza. Entonces es muy importante en escuchar cuál es la llamada que se me hace en función de aquello que ha sido depositado en mí, en función de la semilla que hay en mi interior. Porque de lo que se trata no es de hacer,
sino de que seamos en aquello que hacemos. No está el ser por un lado y el hacer por otro, sino que somos en la medida que nos entregamos, en la medida que actuamos, en la medida que nos desplegamos, esa semilla puede convertirse en árbol. No tiene ningún sentido quedarse en una espiritualidad congelada o autocentrada, que lo que haría es bloquear la semilla, y ni tampoco tendría sentido exponerse a la intemperie sin tener conocimiento de aquello, de mis capacitaciones, para que realmente esa exposición sea realmente fértil y fecunda, y no sea pues un acto de inconsciencia o de mal cálculo de las propias posibilidades, ¿no? Por lo tanto, servir a los demás comporta simultáneamente la escucha y el conocimiento de uno mismo, comporta la mirada del entorno para saber cuál es el lugar que me está esperando, y comporta una capacitación de mis aptitudes para que ese servicio sea adecuado y no sea solamente una cuestión de buena voluntad, sino que tiene que ser acompañada de todos los requisitos para que esa ayuda realmente sea real y eficaz en un mundo en llamas que necesita de nuestra intervención y de nuestro compromiso. Porque es ley de la vida de que alcanzamos nuestra completud cuando nos entregamos. ¿Cuál es la plenitud del pan? La plenitud del pan comienza a ser cuando el pan deja de ser pan, es decir, cuando empieza a ser comido. ¿De qué nos serviría un pan perfecto, acabado, en su forma más bella y en su cocción más perfecta, si no se comiera? No es un pan, no está para ser contemplado, no está para ser puesto en una mesa sin que sirva luego para acompañar el plato en donde se va también a hacer su función de completar los condimentos, ¿no? La panidad del pan alcanza su completud cuando el pan empieza a comerse. Cuando el pan empieza a dejar de ser, es cuando es plenamente pan. Es decir, que todo lo que somos y nuestra capacitación solo se realiza realmente cuando nos entregamos. Y esa entrega, evidentemente, que nos supone un consumirse, pero también supone un consumarse. Es decir, alcanzamos nuestra plenitud justamente cuando nos damos a los demás. Esto está inscrito también en la naturaleza. ¿Qué sentido que una flor fuera siempre flor si no diera paso al fruto que ella contiene en su cáliz? La flor es muy bella, pero el darse de la flor, el entregarse de la flor, es justamente desvanecerse para que, una vez polinizada, deje paso a la semilla que está dentro del cáliz de esa flor. Perpetuarnos, querer conservar nuestra forma, querer conservar nuestra vida, querer conservar nuestros privilegios solo para nosotros, es la antivida, porque precisamente la vida está dada para dar más vida. El mismo fruto que nace en el interior de la flor contiene esa semilla del árbol. El fruto no tendría sentido que quisiera conservarse bello en su forma si no fuera para ser abierto, para ser comido, para nutrir a quien lo come y al mismo tiempo liberar la semilla que contiene. Por lo tanto, la vida es un continuo proceso de dar la vida, de dejar la vida para que haya más vida a nuestro alrededor. De no ser así, nuestra vida queda estéril, queda incompleta, queda encerrada en sí misma y por lo tanto deja de ser vida. En la tradición cristiana hay algo muy bello, lo hemos leído la semana pasada al final del ciclo que comienza, donde termina el año litúrgico y comienza el Adviento, que es en las fechas en las que ahora nos encontramos, donde aparece esa famosa escena del llamado juicio final. La palabra juicio yo creo que es muy inadecuada, porque trasladamos al cielo los juicios de la tierra, y los juicios de la tierra son muy duros y muy injustos la mayoría de las veces. No se trata del juicio final, se trata de la revelación final. Al final de nuestra vida se nos preguntará cuánto hemos amado. Esta es así lo interpreta San Juan de la Cruz, habla del examen de amor. Seremos examinados en el amor. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Te la has conservado para ti o has dado lo mejor de ti mismo, de ti misma para los demás?
Y el obispo Pere Casaldáliga, que murió hace pocos meses, retoma esta frase de San Juan de la Cruz y tiene un poema muy bello que dice: y cuando al final de la vida sea examinado del amor y me pregunten cuánto he amado, dice, abriré mi corazón y estará lleno de nombres, lleno de los nombres y de los rostros de las personas que hemos amado. Esa será nuestra cosecha. Todo aquello que hemos hecho hacia los demás nos ha convertido en partícipes de la vida y en co-creadores de la vida. Nuestro corazón como una gran cosecha descubierta al final de la vida, llena de nombres y de rostros. Pero lo bello y lo profundo de esta imagen de la revelación final, de este juicio final tal que conocemos la escena, es que Jesús, que es la encarnación para la fe cristiana entre lo humano y lo divino, ahí donde lo humano y lo divino se hace uno, nos está diciendo que Él estaba en cada una y está, por tanto, en cada una de las personas necesitadas. Y por lo tanto, todo aquello que hemos hecho a una persona necesitada, se lo hemos hecho a Dios mismo. Porque Dios está en cada persona, porque entre todos completamos esa humanidad completa que está llamada a reintroducirse en el origen de donde procede. Y no es que unos puedan entrar porque han cumplido con la normativa y otros no. No es un castigo o un premio la entrada en el reino de los cielos, que es una imagen también a veces como muy infantil y que la gente con razón puede rechazar a una religión que estuviera dando premios y castigos al final de la vida. No se trata de eso. El problema de un premio, de un castigo, es que es extrínseco al acto. Cuando de pequeños es un estímulo, incluso se da también a los animales, a los perros, se les da un hueso o lo que fuere, si hacen tal carrera, pues a los niños también en esta parte instintiva se nos motiva con la gratificación de un premio para que hagamos las cosas que creemos que se han de hacer, y se castiga o se amenaza con un castigo a las cosas que están prohibidas porque nos van a dañar, ¿no? El problema del premio o del castigo es que es, como digo, extrínseco al acto. Hacemos o no hacemos ese acto por el premio o el temor al castigo que vendrá, pero no está introducido en la razón motivacional de este acto. Cuando crecemos ya no hacemos las cosas porque nos castiguen o nos premien, sino porque creemos profundamente que ahí está en juego la belleza, la verdad y la bondad de la vida. Que si nuestra vida no se entrega, no es porque luego tengamos el premio de entrar en el cielo o el castigo de no entrar, eso es muy infantilizante. No solo infantil, sino además infantilizante, sino que es comprender, y por eso digo que es la revelación final, que al final, cuando se abra el velo de nuestra vida, cuando se despliegue todo lo que hemos vivido, comprenderemos que Dios, los demás y nosotros somos una sola cosa. Y que todo aquello de nosotros que ha salido hacia los demás se convierte en amor, y por eso podremos entrar en el amor, porque nos habremos convertido en amor. No es que el cielo sea un lugar donde se entre o no se entre, sino que si Dios es amor, aquel que viviendo en amor entra en el amor, se ha hecho amor. No es que entremos en el cielo, sino que nos hemos hecho cielo. No es que no entremos en el cielo porque se nos castigue, sino porque si nuestra vida ha quedado encerrada en nosotros mismos, no podemos abrirnos a aquello que en vida no se ha abierto. Por lo tanto, esa escena del final de la vida lo que nos está dando es como una anticipación de lo que ya somos, que es que si la realidad última es amor y existimos todos por amor, solo amando podemos participar de esa plenitud, de esa vida. Y ese amor se concreta en cada uno de nosotros en un trabajo preciso, en el espacio y en el tiempo, para hacer del mundo una casa de todos. Y entonces todas las fuerzas todavía oscuras, todas las injusticias, todos los dolores, toda la barbaridad de sufrimiento que hay en la humanidad es porque todavía no creemos que la vida crece cuando se da. Cuando la perdemos entregándola es justamente cuando la recuperamos. Y todas las formas de egoísmo social y colectivo que provocan las diferentes injusticias y los diferentes desarreglos que hay en el planeta, digamos, se resolverían en la medida que entendiéramos que cada vez que queremos reservar nuestra vida, y no digamos cuando la queremos arrancar de los demás, se nos hace en trizas en las manos. Y en cambio, cuando ese fruto
que somos nosotros mismos se deja comer, como es el fruto del paraíso y como en la tradición cristiana es la misma Eucaristía, entonces eso se convierte en vida para todos. Y eso es el reino de los cielos, el lenguaje cristiano. Y esto es el reino justo, un mundo justo, el lenguaje universal, digamos. Porque cada uno da a los demás aquello que está recibiendo y solo en la medida en que lo entrega, entonces se completa a sí mismo, porque no nos podemos completar solos. Y al mismo tiempo, eso requiere un discernimiento para saber cuáles son las acciones que uno está llamado a hacer en función de la semilla que cada cual es. Servir, por lo tanto, es poner hacia los demás el impulso de la vida que uno ha recibido para permitir que también cada uno y cada una descubra las potencialidades de la semilla que es en la tierra que ha sido lanzada para crecer. Es posibilitar, ayudarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros para que cada cual pueda florecer en la tierra que ha sido plantado. Ayudarnos los unos a los otros a crear espacios, a generar lugares, en lugar de ocupar los lugares, generar lugares para los demás, de manera que haya sitio para todos, porque hay espacio para la totalidad de los que somos si tenemos la capacidad de compartir lo que somos y lo que tenemos los unos hacia los otros. Por lo tanto, lo que se nos revelará al final de la vida es lo que en cada momento de esta vida podemos ya vivir si tenemos conciencia que nuestro trabajo de crecimiento interior es inseparable de nuestro trabajo hacia los demás y con los demás, y que en la medida en que encontramos nuestro lugar en el mundo, nuestro servicio a los otros, entonces floreceremos totalmente y conseguiremos que realmente esta tierra pueda ser un lugar y un paraíso, esa tierra pura que llaman las diferentes religiones con los diferentes nombres para referirse a esa capacidad de darnos cuenta de que no podemos ser sin los demás y que nos completamos cuando al consumirnos por amor nos consumamos en nuestro ser. Pues muy bello, padre, mucha responsabilidad de parte de todos, porque a veces pienso, ¿cómo puede la familia ayudar a este proceso, facilitar este proceso de la voluntad de sus hijos, ¿no? Porque de alguna manera, cuando se experimenta esta felicidad de compartir, pues los ves en los ojos de los niños, ¿no? Cuando van y entregan algún juguete o cuando van y entonces yo creo que también es un proceso educativo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde? Claro, claro, o sea, es descubrir que el gozo, o sea, cuando compartimos se multiplica lo que tenemos. Cuando nos lo reservamos se convierte en ese pan seco, digamos, ¿no? Por quererlo dominar, por quererlo preservar, entonces esto o se pudre o se seca en nuestras manos, ¿no? En cambio, cuando se multiplica hacia los demás, es ese pan partido y repartido, ¿no? En lugar del pan poseído, no digamos cuando es el pan arrebatado a otros, ¿no? Cuando es el pan que se convierte en un atraco, digamos, ¿no? En un asalto del espacio del otro, ¿no? Sí, eso se enseña desde pequeños y se convive en la medida que los padres tienen este instinto de hacer crecer. Cuando se comparten, crecen las cosas, crece espacio. Hay algo muy, muy curioso en el ser humano y es que cuanto la gente menos tiene, más capacidad tiene de compartir. Y que cuanto más tenemos, más nos atrofiamos en el acto de compartir. O sea, las casas de los pobres son las casas más grandes y las casas de las personas ricas son las casas más pequeñas. Curiosamente, unas tienen más espacio y cabe menos gente. Las que tienen menos espacio es donde cabe más gente. Es un fenómeno inversamente proporcional. Cuanto más tenemos, tendemos a ser menos. Cuanto menos tenemos, tendemos a ser más y a ser más lo que compartimos. Sí, por ahí hay una frase que dice poner el yo a la disposición del tú para la plenitud del nosotros, ¿no? Y en una asociación de voluntariado que tiene aquí en Monterrey, Nuevo León, 21 años trabajando, hemos constatado que una vez que los voluntarios, cuando llegan, no saben
para qué son buenos. O sea, dicen, no, es que no sé, aquí estoy, pero no sé qué puedo hacer, no tengo mucho recurso económico, ¿qué puedo hacer? Y empieza a salir una belleza de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a descubrir esas posibilidades que tiene el ser humano de compartirse? Porque nos hemos dado cuenta que no saben para qué, o sea, de qué manera pueden participar compartiendo, ¿no? Esto es muy bello. En cualquier organización de voluntariado está llamada a hacer crecer a todos a la vez. ¿Eh? Crecemos todos. No vamos unos a ayudar a los otros. Pensando en que vamos a ayudar, también somos ayudados nosotros mismos, ¿no? Es esta reciprocidad del amor, esta reciprocidad de la relación humana. Y efectivamente, el gran don de una organización de voluntariado es poder descubrir el potencial de cada una persona, de cada una de las personas, para que den lo mejor de sí mismas, para, como se dice hoy en día, empoderarlas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Para hacer despertar sus capacidades. Y entonces crece tanto la persona que ayuda como la persona que es ayudada. Porque lo que está en juego no es el éxito o el fracaso, no está el logro o no logro, que eso a veces nos bloquea, el quedar bien o el quedar mal, todo el premio o el castigo que decíamos antes, que es muy, muy limitador y muy infantilizante, sino que es la experiencia de cómo crezco interiormente en esa entrega que voy dando, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? El inicio de un trabajo, de una jornada, ¿no? Poder hacer un momento de silencio, de disponerse para el servicio que voy a hacer con las personas con lo que lo voy a hacer, ¿no? Mirarse los ojos los unos a los otros. No solo vamos a trabajar para una causa y para algo, hay algo que solucionar, evidentemente que hay que ser eficaz y resolutivo, por supuesto, pero detrás de ese hacer está el ser de todos nosotros, ¿no? Somos convocados más allá de nuestra propia voluntad consciente, pero hay una voluntad mayor que nuestra voluntad interior e individual, que es la que nos convoca, ¿eh? Entonces, al comienzo de empezar un acto, ¿no? Darse cuenta del lugar con las personas con las que lo voy a hacer, con las que me voy a convertir en hermano y en hermana, por el hecho de estar allí juntos para ayudarnos los unos a los otros, cada cual en la tarea que les confiada, ¿no? Y luego también al final del día, ¿no? En casa, ¿no? Pues incluso orar y tener presente cada uno de los rostros que hemos visto, que serán los rostros que volveremos a ver mañana, ¿no? Y ese corazón lleno de rostros que decía que se nos será revelado al final de la vida, se ha ido trabajando y se ha ido abriendo en esa contemplación silenciosa de esos hermanos con los que voy a compartir la jornada y con las que al final del día la he compartido, ¿no? Esa mirada que no es simplemente preparar el orden del día y que hay que hacerlo, por supuesto, eso es obvio que, pero eso, como es tan evidente, no hay que decirlo. Lo que no es evidente es lo que hay que recordar, ¿no? Que es que cuando vamos a un lugar sagrado. En nuestro lugar de ayuda, en nuestro lugar de voluntariado, es donde se está gestando la humanidad nueva y por lo tanto atender y disponernos interiormente para ser vehículos, para ser canales, para ser pasaje de esa vida que se expresa y se manifiesta a través nuestro. Eso creo que es tan importante como la acción concreta que hay que realizar, como la pericia para la cual hay que prepararse y formarse. Todo eso forma parte de esta comprensión sagrada del ser humano, comprensión sagrada de la acción humana, porque en la acción humana está en juego también la revelación divina y está en juego también este planeta, esta madre tierra, que también es muy sensible a nuestras acciones y reacciones, como estamos experimentando a través en estos meses del coronavirus, ¿no? Todo está relacionado con todo. Y entonces, efectivamente, la gran tarea de una asociación de voluntariado es ayudarnos a descubrir el lugar de cada uno para que salga todo nuestro potencial, para que esa semilla plantada, en este caso, en esta asociación, despliegue todo el árbol con todas sus frutas, con todas sus simientes que están en nuestras ramas, ¿no? Sí, dicen que nada libera nuestra grandeza sino el deseo de servir y lo hemos visto. O sea, cuando el voluntario llega, descubre a dónde va a ir porque le ofrecemos opciones, va, incluso estaba enfermo o incluso se sentía deprimido o con mucha ansiedad, regresa un mes después sano, subiendo la escalera como si nada tuviera, con brillo en los ojos y es una belleza porque
por muchos años no se había dado cuenta que ahí estaba su grandeza, ¿no? Y es una belleza poder ver estas transformaciones y pues ser facilitadores de esto, ¿no? Como lo son miles de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con voluntarios, ¿no? Entonces, pues yo creo que los que nos están oyendo, padre, esta es una bellísima oportunidad para volver a pensar qué estoy haciendo, o sea, cuál es mi misión, porque para ello vine a este planeta, independientemente que sea tu familia, tu trabajo y demás, cómo compartes toda esa belleza interior con los demás. Y hay posibilidades porque hay lugares por todas partes del mundo, ¿no?, donde podemos estar ahí y simplemente saliendo de tu casa ya hay alguien que necesita tu apoyo, ¿no? Efectivamente, lo has dicho muy bien, Cristina. O sea, ayudando es como somos ayudados. Abiertos es como desplegamos todo el potencial que tenemos dentro de nosotros. Arriesgándonos es como saliendo de nosotros mismos, tenemos el coraje de abrir esa semilla que si queda encogida dentro de sí mismo, se ahoga dentro de sus propias potencialidades, pero al no arriesgarlas, al no creer en ellas, al no reconocerlas, al estar atrapado por el temor, por la inseguridad, por el fracaso, por lo que fuere, eso queda inacabado, ¿no? Y cuando tenemos la escucha de una llamada, o sea, es muy importante en este proceso de voluntariado, recibimos como ráfagas, ¿no? O a través de una escena que nos ha impactado por la calle, o viéndola por la televisión, o alguien que nos dice algo. Hay como una resonancia, ¿no? Como una llamada, como algo que despierta en mí, como empieza a tocar la puerta, ¿no? A golpear la puerta, ¿no? Que tengamos el coraje de abrir la puerta para que entre esa llamada y entonces se dé la oportunidad de poder dar lo que solo puede ser si lo arriesgamos, si confiamos, si nos abrimos, si salimos de casa, si salimos de nosotros mismos, porque la vida es una continua salida de sí misma, ¿no? En ese movimiento recíproco de ida y de vuelta, efectivamente. Pues muy bello, padre. Creo que con esta conferencia y con este llamado, queremos que nadie se prive de lo que es destino y vocación de todos, que es servir. Y con esto, amigos, agradecemos su acompañamiento durante todos estos diálogos. Le agradecemos al padre Javier Meloni que haya estado también acompañándonos en todos estos meses con diferentes temáticas. Y a ustedes, pues de todo corazón, les deseamos que estén bien, que pasen una Navidad contenta desde el corazón, con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que podemos dar. Y pues aquí seguimos en esta propuesta del Encuentro Mundial de Valores, buscando para ustedes y para todos pues lo mejor que el corazón pueda compartir. Gracias y que tengan muy buena tarde.